En el informe de este año podemos entresacar dos grandes conclusiones. La primera es que la pandemia de la COVID-19 ha afectado no solamente por sí misma a la población, sino que también ha afectado a todos los indicadores de salud. Unos indicadores de salud que antes de la pandemia ya era difícil que consiguiéramos las metas que nos proponíamos en 2030. Y con esta pandemia realmente lo que ha pasado es que no solamente han paralizado los avances que estábamos teniendo en los últimos años, que aunque no eran suficientes, eran avances, sino que además está provocando ciertos retrocesos. Por ejemplo, el número de menores no vacunados en 2020 alcanzó la cifra de 25 millones, unas cifras que no se alcanzaban desde 2009. También los avances en la lucha contra la tuberculosis han retrocedido 10 años. La cobertura sanitaria universal, que sería el paraguas en donde trabajamos todos los indicadores de salud, todos los demás indicadores de salud, bueno, pues en 2023 esperábamos tener 1.000 millones de personas cubiertas más y solamente vamos a tener 270, un 27%. Pero esto no es solo culpa de la pandemia. Realmente ha habido una cierta tendencia antes de la pandemia a disminuir el peso de la importancia de la salud en las políticas internacionales y en la cooperación internacional. Así, las tendencias de los últimos años en el porcentaje, el peso que tenía la salud en el conjunto de las cooperaciones del conjunto de donantes estaban disminuyendo progresivamente, ¿no? Y bueno, esta pandemia evidentemente ha revertido esa situación. En 2020, como es lógico, la mayor parte de los donantes han incrementado el peso que tenía la salud en su cooperación. Pero se va a mantener, porque este no es un problema de una pandemia. Esta pandemia nos está enseñando que tenemos que tener un trabajo permanente en salud, que no es algo puntual que podamos trabajar un año y luego dejarlo. Necesitamos reforzar los sistemas sanitarios públicos de todo el mundo. Necesitamos tener una gobernanza mundial que nos permita luchar contra la inequidad y que anteponga la salud ante otros intereses comerciales o económicos, como se han visto, por ejemplo, en la distribución de las vacunas contra la COVID. Necesitamos trabajar de una manera mucho más integral. Es verdad que vamos a tener un tratado pandémico en unos años que en teoría nos va a proteger, esperemos, de próximas pandemias, pero las pandemias no es el único problema que tenemos de salud en el mundo y no va a cubrir todas las necesidades que tenemos. Tenemos otros muchos retos como esa cobertura sanitaria universal, como trabajar el cambio climático de salud o como en este año que proponemos, digamos, una reflexión sobre la digitalización de la salud, que puede ser una gran oportunidad para mejorar la salud mundial, pero también puede ser una herramienta que aumente la inequidad entre las personas más empobrecidas sin acceso a tecnologías y las más enriquecidas. La segunda conclusión tiene que ver con acción humanitaria. Hemos visto en estos últimos años como el conflicto de Ucrania, bueno, pues ha tenido una visibilidad importante, pero eso es solamente la punta del iceberg de las necesidades humanitarias del mundo. Prácticamente solamente de todas las peticiones que tiene Naciones Unidas, solamente se cubren el 50%. Necesitamos trabajar y destinar suficiente dinero para cubrir esas necesidades humanitarias que ponen en riesgo la vida de millones de personas.